Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 424, primer programa de la temporada 2025-2026, que comienza en estos momentos. Estáis invitados, por supuesto, a escuchar y a ver. Hoy es miércoles 10 de septiembre. Durante este mes, ya os lo adelanto, vamos a estar alternando los martes y los miércoles por temas de horarios míos, pero vamos, lo avisaremos siempre con bastante antelación para que no os coja de sorpresa. Hoy, primer programa, hemos empezado un miércoles y pues el fin de semana posiblemente os diga si la semana que viene lo haremos ya en el horario habitual de los martes. Eso sí, vamos a intentar mantener el inicio del programa a las 6:30 y luego ya veremos el día de la semana que lo podemos hacer. Queremos hablar de muchísimos temas porque evidentemente llevamos 2 meses sin vernos, aunque muchos de vosotros me habéis visto y yo os he visto a vosotros en actos o en charlas o en donde sea. Llevamos 2 meses sin comentar la actualidad semana a semana y por lo tanto tenemos muchos temas de los que tratar. Vamos a dejar para otras semanas el recordatorio de cómo se nos puede ver y escuchar. Pero después de que ahora mismo voy a presentaros a los invitados de hoy, sí vamos a hacer un pequeño balance de este verano antes de meternos con los 3 temas principales. Decía que os voy a presentar a los invitados y lo hago con muchísimo gusto. Aquí tenemos ya tanto a Martín como a Nacho. Empezamos por Martín, que ha salido arriba. Pues arriba España, Martín Salen Estrellas. Arriba siempre, Jesús, arriba siempre a todos nuestros oyentes. Y, por supuesto, arriba al otro invitado, el de debajo. Pues el de abajo el régimen del 78, Nacho Larrea. Nacho Larrea. Ya estamos. Yo me colocaré arriba de una manera artificial o artificiosa. Ya está. Saludo a los dos. Hola Martín, hola Jesús. Y arriba España, coño. Ah, mira, me has pasado arriba. Qué bien. Sí. Bueno, para que pudieras decir eso. Para que pudieras decir eso. Decía que evidentemente en 2 meses, si ya en una semana nos cuesta muchas veces trabajo buscar algún tema porque hay que desechar otros, pues imaginaos en 2 meses. Entonces, sí os voy a comentar unas poquillas, más que anécdotas, en realidad cosas relacionadas con el programa que quiero que sepáis, digo, los que ya son seguidores habituales de este programa y a los que se han ido iniciando, porque me consta que se ha iniciado gente durante este verano, no nos conocía. Y luego ya nos metemos en faena con los 3 temas a tratar. Sabéis que como tenemos cuentas en todos los perfiles ya, incluso en el de TikTok, que fue el último que hemos abierto, ya hemos pasado de los 1000 seguidores, con lo cual esa idea también que estamos teniendo de trocear este programa u otras intervenciones nuestras e invitar a ver y escuchar el programa, luego poniendo los enlaces, pues está funcionando. También hasta tenemos pensado hacer emitir directos desde TikTok, es decir, este mismo programa, pues a lo mejor mañana emitirlo en bloque entero en TikTok y el que nos vea por allí no nos conocía, pues mejor. También hemos estado subiendo, como ya os prometimos, vídeos de intervenciones que hemos tenido algunos de los habituales en este programa. Por ejemplo, un vídeo de Martín que, coincidiendo con el aniversario del asesinato de su padre, una entrevista que le hicieron en Informa Radio, pues lo hemos subido a nuestros canales habituales, intervenciones también nuestras en otras tertulias, tanto de España como de Italia, que se nos invitó a alguno a una tertulia de los camaradas italianos para hablar de lo ocurrido en Torre Pacheco y demás. Y luego ha sido muy destacado, y por eso quiero hacerlo mención, nunca me gusta más destacar un programa que otro, pero sí que es cierto que entre que fue el último antes del verano y todas las felicitaciones y todo lo que ha ocurrido este verano, el tema de inmigración y relacionado sobre todo con las mujeres, pues ha sido muy destacado ese programa hecho exclusivamente por mujeres y un servidor, de cómo sobre la inmigración, invasión, sobre el reemplazo y sobre la opinión de las mujeres patriotas, casi todas eran falangistas, sobre cuál era su visión sobre lo que estaba ocupando. Esos vídeos siguen colgados y os animo a los que todavía no lo hayáis visto o no os acordéis que están ahí. Ese en concreto es el del programa 423. Y luego, como novedad, queremos ir incluyendo novedades a lo largo de esta temporada. Vamos a intentar hacer un par de programas en directo con público, posible que uno de ellos sea en octubre, haciéndolo coincidir con los viernes culturales. Esa semana sería el viernes el programa en vez del martes, ya lo anunciaremos con tiempo.
Y luego también hemos incluido hoy, tanto en Twitter como en Telegram, unas encuestas para que los 3 temas que vamos a tratar, pues ahí podéis votar. La pregunta es muy fácil, de sí o no, sobre la pregunta sobre el tema en cuestión que os hacemos, y podéis votar ahí y, por supuesto, en los comentarios pues podéis dejar vuestra opinión, lo cual potenciamos a que no solamente lo lean vuestros comentarios, que veo ya que están entrando de los que escribís en los canales habituales aquí en directo, sino que la gente pueda escribir y luego leer lo que opinamos en todas esas encuestas. Y antes de deciros de qué no vamos a hablar, pues sí quería que tanto Nacho como Martín, si querían hacer alguna alusión antes de meternos en la faena de la actualidad, pues este es el momento. Nacho, tú mismo, que estás arriba ahora. ¿Algo a reseñar de verano, aparte de los temas que vayamos a tratar? Quitando esos temas, yo recalcaría uno, pero que dan para mucho, y si no, obviamente, pues con mi comentario, si quieres, no lo sigues o no lo seguís. Pero me ha parecido un paso más y un acto más de la ineficacia y la estupidez del sistema que padecemos con la apertura del año judicial y la presencia del planchabragas. Entonces, pues bueno, no sé yo ya qué quieren, para qué sirve. Que alguien me diga alguna vez alguna utilidad de tener, porque ya ni el gesto, es que ha subido la ceja, ¿viste cómo subía la ceja? Sí, estaba muy enfadado. Sonreído en toda la tarde. Digo, bueno, pero eso es todo lo que puede hacer. Pues para sonreír ponemos a Chiquito, si viviese, a Chiquito la calzada. Y si queremos que suba la ceja, pues ponemos a un presentador que no me acuerdo cómo se llama, que sube la ceja muchísimo. Pues es que es una estupidez. Simplemente para ponerse los disfraces que toquen cada semana. O Ancelotti, ¿no? También. O Ancelotti, por ejemplo. Por cierto, ya que estamos los tres. Los 3 blancos. Los 3 de blanco, aunque no vayamos de blanco. Pero que yo me gustaría solamente hacer el comentario que, como no vamos a hablar de ello, me ha parecido indignante y ya el hartazgo llega hasta límites insospechados. Y por lo menos el mío, vamos. Y supongo que la mayoría de los que nos están viendo y escuchando también. Yo creo que también. Martín, tú también, antes de meternos con los 3 temas. Ay, no se te escucha, no se te escucha. A ver. No. Bueno, sí. Perdón. Sí, perfecto. Me decías antes que había algún ruido de fondo, había desactivado el micrófono mientras hablaba y los demás. Pero bueno, ya está resuelto. No, yo creo que por no tocar el mismo tema y por no saltarnos algo que es importante, yo creo, y que además va a dar mucho que hablar, y a mí lo que me tiene sorprendido durante todos estos meses, que va a ser recurrente y que va a durar mucho tiempo, pues es el nivel de corrupción, pero sobre todo el nivel de respuesta a esa corrupción, el nivel de alineamiento de televisiones públicas con la corrupción, con los responsables de la corrupción, que a mí me tienen sorprendido. Yo estoy recordando en este momento pues un tuit de nada menos que el presidente de Radio Televisión Española para anunciar la publicación de una película reciente, de una producción de televisión española, que empezaba diciendo algo así como en tiempos de extrema derecha y para que se sepa, hablando de un asunto de la Segunda República. Yo, independientemente de lo que el señor pueda tener en eso que los demás tenemos en el cerebro, me parece alucinante el grado de alienación y de alineación que tienen los medios públicos y los medios supuestamente de todos los españoles con algo que dice, bueno, oiga, ¿es delito lo de la extrema? Primero, ¿de dónde se saca usted que estamos en tiempos de extrema derecha cuando llevan ustedes casi 8 años en el gobierno? Y haciendo y deshaciendo. Segundo, que supongamos que fuera verdad o que eso es lo que a usted le da miedo que va a venir ahora, lo de la extrema derecha, y suponiendo también que fuéramos capaces de definir a qué se refiere usted con extrema derecha. Pero si así fuera, eso es un problema, es un riesgo, es una acusación. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿quién carajo es usted para referirse a una parte que según usted debe ser muy importante y si no lo es, pues todavía más golfo, referirse despectivamente a una parte de sus pagadores, de sus oyentes, de sus contribuyentes, como todos los demás, con ese desparpajo, para luego a su vez introducir
otro bodrio, que por supuesto yo no he visto, porque ya lo anunciaba él de qué iba, y se trataba pues lo típico, ¿no? De pobre maestro asesinado por falangistas, porque esta es otra. Sí. Ahora ya no eran los golpistas los que asesinaban, no, ahora ya son directamente falangistas, lo cual me satisface mucho porque las referencias a los falangistas debe ser que les escuecen más que otro tipos de ultraderecha según sus calificaciones. Pero lo que sorprende no es que lo haga La Sexta o que lo haga La 4 o que lo hagan, ¿no? Es que lo hace Radio Televisión Española, ¿no? Sí. Y eso se corresponde pues con un nivel, como digo, de corrupción generalizada en casa del señor presidente, en la familia del señor presidente, en los círculos del señor presidente, en los hijos, los padres, los abuelos, los prostíbulos y los del señor presidente, y del fiscal y del todo lo que tenga a su alrededor, y eso pues tampoco parece que vaya mucho más lejos. Y por último, el nivel que está adquiriendo el Congreso de los Diputados, que es como una casa de furcias, ¿no? El tipo de planteamientos que están ocurriendo por parte de los políticos en un Congreso de los Diputados, en los que dicen, bueno, si terminara a bofetadas todavía lo entendería, pero no, son como verduleras de las que no se mueven del escaño después. O sea, a mí me dicen, he sentado en un escaño las cosas que estoy oyendo y terminaré preso, pero yo me levanto del escaño y le meto a quien me esté acusando de tal o cual manera hasta en el carnet de identidad, ¿no? ¿De qué carajo tendrá que ver esto en el Congreso para que se pueda uno insultar a otro, si es que es un insulto? Pero como es todo un paripé y es toda una ceremonia de la confusión, pues nada, se insultan un rato y luego se van al bar a tomarse un buen café baratito de los que van subvencionados por todos los españoles, ¿no? Pues así es, efectivamente hay muchos temas que no vamos a tocar directamente, se nos van a quedar en el tintero y me quedo con ganas de hacerlo, pero seguro que a lo largo de las siguientes programas van a salir a colación el tema de la corrupción que habéis mencionado, tanto la familia de Sánchez como el PSOE en general, como el fiscal general del Estado, que decía antes Nacho, y tantos más. El tema del separatismo, mañana es 11 de septiembre, esto la semana que viene sí seguro que hablaremos de ello. Mañana se cumplen 12 años de la entrada de los patriotas en la sede de Blanquerna y como ya mucha gente ha olvidado el tema, tampoco me voy a enrollar, eso supuso cárcel para 14 camaradas nuestros y que la han ido ya, como ya han pasado 12 años, la han ido cumpliendo de una manera o de otra, pero evidentemente se ha quedado a los anales de la historia como el ataque de los ultras al separatismo, que luego se demostró que los que estaban preparando un golpe de Estado eran ellos, que lo dieron y que ahora mismo mandan en España. También no se nos va a quedar en el tintero el tema de lo que está pasando en el resto del mundo, aparte de que luego hablemos de Gaza, Israel y demás, lo que está pasando en Nepal. Algunos nos da cierta envidia, que nadie me malinterprete, cuando ves edificios oficiales ardiendo por el cabreo de la gente, independientemente de las razones que la tengan. Hoy en Francia está empezando a haber también incidentes graves. Y también se me queda el tintero y ese hijo de puta, con perdón, de Amenábar, pues sacando una película en la cual pues Cervantes es homosexual, como él, como Amenábar, entonces dice que se siente muy identificado, y la relación de Cervantes con su captor cuando estuvo preso en Alger. Repito, muchos más temas también, pero vamos, esos por lo menos los quería mencionar. Las encuestas que tenemos ahí están abiertas, veo que la gente sigue votando y veo que muy mayoritariamente las opciones, que seguro que vais a defender tanto Nacho como Martín en este programa, son las que van ganando. Pero bueno, invito a todo el mundo que vote, incluso aunque esté en contra de lo que decimos nosotros. De hecho, es lo que quiero, que se cree cierta, si no polémica, sí por lo menos discusión. Pues vamos a empezar con lo que ya nadie va a hablar, y es porque el tema de los incendios, que ha sido absolutamente recurrente durante todos estos meses, pues ya, evidentemente, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y casi nadie va a recordar lo que ha ocurrido, salvo los que han sido completamente damnificados. Yo, como también he hablado bastante de este tema en algunas tertulias en las que he estado, pues me voy a mantener bastante al margen. Sí decir que algunos ya habíamos anunciado cuando empezó este verano, que el calor empezó más tarde y como ya ha llovido tanto en primavera, sabíamos, no había que ser muy listos, lo que podía ocurrir, y lo sabíamos que con tanta lluvia, con tanta vegetación y sabiendo que este gobierno y los gobiernos anteriores y los que vengan
entre sus políticas criminales de la Agenda 2030, entre la falta de prevención, entre la persecución a aquellos que quieren limpiarle bosques, ríos, montes y demás, entre la falta de medios, que es cierto que la hay, entre el carajal de las comunidades autónomas, que hace que si no, que si aquí entro yo, que si no esto es estatal, que si no esto es del ayuntamiento, esto es de la diputación, esto es de la comunidad, tal, mientras los bosques arden. Por supuesto, sabíamos que la culpa la iba a tener el cambio climático y casi nadie se acordará de que si suman las hectáreas quemadas, pues han sido aproximadamente, si vives España en 100 trocitos, pues uno de esos 100 se ha quemado por completo. Evidentemente, no junto, pero separado. Y casi nadie se acordará que ha habido pueblos que prácticamente han desaparecido, nadie se acordará de los fallecidos, en unos sitios 4 directos y en otros 8 indirectos, con también otra gente que estaba haciendo otras labores y ha fallecido en cosas relacionadas con los incendios. Que a la gente que ha desobedecido a las autoridades han sido muchos de ellos los que han salvado a los pueblos. Y como otros incluso les han detenido por hacer cortafuegos y demás, ya iniciados los incendios para salvar los pueblos. Y el detenido ha sido ese agricultor o esa persona, y no ha sido uno solo, ¿no? Entonces, ha sido indignante no solo ver cómo se quema España un verano más, sino que ha sido indignante sobre todo los partidos políticos, como siempre, todas las instituciones y demás. Como veo que Nacho se nos ha ido, pues empieza tú mismo, Martín. Lo que has sentido, digamos, como español, y como que tampoco hay que engañarte a ti mucho de que ya sabías lo que podía ocurrir. Sí. No te con una diferencia, ¿no? Que por mi profesión y por el ejercicio de mi profesión, pues tengo la oportunidad de desmentir de primera mano muchas de las cosas las que venimos hablando este verano, ¿no? Cuando la gente dice, y sobre todo otra vez el presidente del gobierno habla de la emergencia climática, su problema recurrente, y del incendio prácticamente del Mediterráneo con altas temperaturas, destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo este verano he colgado, porque sigo trabajando, yo he estado trabajando. Una cosa es que estemos en verano y otra cosa es que estemos de vacaciones, que yo no las he tomado todavía. Y en ese periodo mío, que como sabe todo el mundo, yo me dedico al buceo, pues he colgado algunos vídeos de cómo estaban de muertos y de perseguidos el cambio climático en el Mediterráneo, que está espectacular. O sea, no os podéis imaginar lo que hay en 12 metros de profundidad en las costas murcianas, que son algunas de las que estarían más calientes y más deterioradas, según esos mismos bueno, pues apóstoles de la emergencia climática. Es toda una mentira, es toda una falacia, es un elemento más. Tiene dos vertientes. Una es todo lo que hablemos de la emergencia climática, que además es internacional, el planteamiento, y encaja perfectamente en la Agenda 2030 y conduce a los gobiernos a ir haciendo una serie de cosas, pues le va muy bien a esa agenda globalitaria y a esos gobiernos de la agenda verde, y a esos de la destrucción de industria, y a esos de la destrucción del campo, y a esos de la destrucción de los recursos hídricos, y a esa les va muy bien, pero es que además en nuestro caso particular le va fenómeno al presidente Sánchez y toda su cantidad industrial de mierda acumulada sobre los hombros, que le permiten efectivamente pues disimular que su mujer está sentada por quinta vez en un tribunal para atender distintas demandas, que el fiscal general le han pedido 150.000 euros de fianza, porque efectivamente ya no es que sea el tarao del juez fascista el que le ha hecho la instrucción, ¿no? Es que ahora hay, una vez desaforado y una vez eliminadas las trabas legales, además hay un Tribunal Supremo que lo va a juzgar con una sala. Entonces le va muy bien. Y por otro lado están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de un cambio climático regional, que debe ser, que debe haber divisiones, división este y división oeste, como los americanos, conferencia este y conferencia oeste, ¿no? Sí. Y descubrir casualmente que la conferencia oeste este año ha sido la beneficiaria, digámoslo con sorna, de la inmensa mayoría de los incendios que se han dado justamente en la franja oeste del país. Os preguntaréis, ¿dónde se han producido esos incendios de la franja oeste, de un clima climático y un cambio climático y una emergencia climática absolutamente
por conferencias? Pues mira, sobre los espacios de tierras raras que tiene España en su conjunto y en particular en las inmensas zonas donde han quedado devastadas, como el Bierzo, como León, como muchas imágenes que he visto y que son terribles, ¿no? Si esto se quedara ahí, sería una conspiración más de los habituales conspiranoicos. Pero es que a renglón seguido hemos visto en los periódicos y en determinadas zonas cómo los gobiernos de distinto signo, pero por supuesto a la cabeza los del Partido Popular, han publicado y han modificado legislaciones que antes evitaban la utilización de los terrenos quemados precisamente para evitar la especulación con los incendios, y hemos visto cómo han sido levantadas esas sanciones o esas características. ¿Para qué? Precisamente para poder explotar las tierras raras que estaban debajo de los lugares que han quedado incendiados. Casualmente, debe ser una misión que se ha dado a sí mismo Cambio Climático. Los dos hermanos se han debido dar una misión especial en el oeste, de la conferencia oeste, para eliminar o sacar o extraer las tierras raras allá donde todo se ha quemado. Pero si a eso añadimos finalmente, y dejo paso, que además Cambio Climático en realidad no son dos hermanos, sino toda una familia, porque han sido detenidas 50, 60, 75 personas directamente relacionadas con la provocación de incendios, en algunos casos recurrentemente, algunos varias veces reanimando esos incendios, con nombres y apellidos, y hemos tenido que ir al presidente decir que con independencia del origen de los incendios, como si no fuera importante que los incendios han sido provocados por un tío, por varios tíos, ¿vale? Y con los objetivos que yo acabo de decir. Si no fuera importante, pues él dice que con independencia de eso, aquí el problema es la emergencia climática, pues apague, vámonos, ¿no? Vivimos en un país de pandereta, vivimos en un país que se las traga dobladas, que es capaz de asimilarlo todo, que es capaz de ocultar y de tragarse lo que hacen sus dirigentes, en gran medida, no en toda, pero en muchísima medida, y que eso no importa si implica, pues como hemos vivido etapas anteriores, ir embozado, o implica asumir que una centésima parte del país ha quedado ardiendo para ser explotada posteriormente con intereses espurios. Tampoco hemos podido evitar ver cómo muchas de las zonas que han salido ardiendo, ya provocadas o no, se daban precisamente debajo de todas esas plantaciones que se han hecho de energía fotovoltaica, que han ido sustituyendo a nuestras plantaciones tradicionales de cultivos, y especialmente las del olivo, que antes del verano habíamos vivido, como habían sido arrancadas miserablemente hectáreas y hectáreas y hectáreas de olivo para ser sustituidas por placas solares y por parques eólicos, algunos de los cuales generan 70 y 80, 90 grados en la superficie cuando están a pleno rendimiento. Entonces luego le decimos que es un problema de cambio climático. Bueno, pues eso es lo que tenemos, lo que hemos podido ver, y tiene responsable, no tiene ninguna duda, tiene responsables, que es nuestra clase política repugnante, naturalmente que sí. Antes de que hable Nacho, estoy poniendo unas diapositivas, lo voy a aclarar, aunque muchos de vosotros lo sabéis, porque lo he ido difundiendo en todas las redes sociales que administro. Desde el primer incendio, o mejor dicho, desde el primer detenido por incendios, que es este de aquí, es el pantallazo de la izquierda, que es del 12 de agosto, detenido el presunto autor del incendio que arrasó 2.200 hectáreas en el Valle del Tietar, hasta el de la derecha, que lo he colgado hoy mismo, detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios, como decía Martín, no, hay algunos que han quemado varias a la vez. Dicen, no, es que claro, estaban unos paisanos haciendo una paella, claro, están haciendo 10 paellas en 10 bosques distintos del entorno, y las 10 se les fue la mano, ¿no? Bueno, pues entre uno y otro, yo he publicado, y evidentemente no he publicado todo porque no me llega toda la información, quiero agradecer de aquí que hay gente que me ha enviado recortes y tal, unas 25 noticias relacionadas, 25 noticias distintas, relacionadas con estos cambios climáticos, y entonces yo decía, como bien decía Martín antes, que si este detenido será cambio o será climático. Durante un mes he estado publicando unas 25 noticias relacionadas con eso. Aún así, nos siguen diciendo que no, que evidentemente ha sido el cambio climático.
Y estos están, luego he hecho un hilo, aparte que los he ido publicando día a día, he hecho un hilo en Twitter, que también lo he enlazado en otros sitios, para que la gente vea, porque estas cosas luego la gente se le olvida, ¿no? Y evidentemente ya no va a hablar nadie de incendios, salvo que Dios no lo quiera, que en septiembre haya otro, que es posible que se dé. Nacho, tu turno. Yo creo, para no repetir aspectos que ha dicho ya Martín, que es verdad y lo suscribo y amplío en el sentido de que una vez más la clase política es culpable. Pero es culpable, hay que darse cuenta, ahora no recuerdo los números, los muertos que ha habido en las 400.000 hectáreas estas que se han incendiado, pero han sido, no sé si 50, 60, no lo sé. No me acuerdo ahora. Pero muertos directos 4, muertos indirectos 8. Y luego esto de las detenciones, yo según lo que he publicado el último recuento, no te digo que sea lo último, sino el último recuento que yo he visto publicado en prensa, es que se habían detenido 50 personas investigadas, 135 por incendios provocados. Sin más. Perdona, Nacho, era por aclararlo. Vale, no lo sabía el dato ese, pero vamos, que me imaginaba en cualquier caso, cualquier muerto, herido o ataque a la naturaleza, el destrozo de la naturaleza, como se ha producido con 400.000 hectáreas incendiadas, es culpa de nuestros políticos. Cuando digo nuestros, son en plural. No solamente es el PSOE que está al frente. Está al frente, además, por una ley, la ley de Montes, que creo que es 2006 o 2007, no me acuerdo. Creo que es 6 o 7, da igual. No interesa exactamente el año, pero es uno de esos dos. En esa ley lo que se dice es que el gobierno central actuará digamos, de coordinador, apoyará a todas las acciones de las autonomías que estén involucradas y suplirá y complementará con medios todo lo que no puedan llegar las autonomías. Luego, la responsabilidad última es del gobierno, pero la penúltima son las autonomías. Y las autonomías, donde se han incendiado en el lado oeste, como decía Martín, estamos hablando de una parte de Galicia, Castilla-León, norte de Extremadura, etc. Todas gobernadas por el PP. ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo? Porque los incendios, y más cuando están provocados, como es en su mayoría los que han sucedido este verano, pues necesitan un mantenimiento de los bosques, un mantenimiento de un desbroce, una limpieza, los cortafuegos, etcétera, etcétera. No se ha hecho nada. ¿En qué se están gastando? Porque si luego te vas a otras áreas que no son la forestal, o no son los montes, o no son la agricultura, es que no hay mantenimiento, no quiero hablar ya de Renfe, pero hablemos de lo que queráis. Incluso lo de la Dana, que mal llamada Dana, la gota fría, que quieren llamarle Dana exactamente para que parezca algo anormal y como consecuencia de algo anormal como es el cambio climático. Algo nuevo, como si fuera algo nuevo. Sí. Nuevo que no es como y en el caso en lo de los incendios, pues bueno, lo que estamos leyendo, pero en el caso de la Dana, que algo de mal llamada Dana, que algo he leído y sobre todo que quien ha estado atacando la falta de recursos y la falta de inversión ha sido pues una persona que conozco personalmente, compañero mío y amigo, que le llevaron al Senado, un Ingeniero Caminos, que le llevaron allí para hablar de todo lo que había del plan de inversiones que no se había hecho. Bueno, ese plan de inversiones que no se había hecho porque no se gastó ese dinero, porque se gastaría, pues no sé si en burdeles, en gambas, en langostinos o debajo del colchón para asar una vaca o lo que sea. El caso es que esos muertos, según dice esta persona, que no es una persona, digamos, le debió llevar el PP, porque me da la impresión de que le debió llevar el PP, era en el Senado, la comparecencia que él tuvo, es una persona excelente, un gran patriota además. Claro, dices, es que la culpa es que no se invirtió en nada. Y esto lo podemos transponer y lo podemos trasplantar tal cual a los montes. No se invierte. Y en el caso de Valencia, dice, no, es el cambio climático, coño. Pues, joder, pues a ver si lo prevemos un poco, porque en 70 años ha habido tres inundaciones importantes. Primero la riada del Turia, que eso, el que fue en el año 57, ahí se olvidan que inmediatamente se hizo el plan Turia o el plan Sur, que lo hizo en la época de Franco, el innombrable,
se hizo entonces. Y se hizo un desvío del cauce, que eso ha evitado que vuelva a pasar nada más, nunca más en Valencia. Sin embargo, toda la inversión y el plan de inversiones, y yo recuerdo que un poco el plan de inversiones que había hidráulicas en la cuenca, entre otras como consecuencia de la del Júcar, pues en el Barranco del Pollo famoso, claro, es que no se ha hecho nada. Lo único que se hizo es el plan verde, me parece que le llamaba, el Chimo Puig que le llamaba el plan verde o el plan de mantener ahí los juncos y de no limpiar y de tal. ¿Y qué pasó? Pues exactamente lo que pasó, que se formaron falsas presas que crearon un tsunami. Y eso fue lo que mató a la gente. Y eso es responsabilidad de los políticos, unos por ineptos a estúpidos y los otros por criminales, como era el gobierno central. Lo mismo está pasando en los montes. Y eso hay que decirlo claro. Sois vosotros, sois ese sistema, una vez más, que se preocupa más, como es desde su origen y nacimiento, no es porque nos haya tocado en una confluencia de astros y tal, la mala suerte que nos ha tocado. No, da igual a la época que te vayas, son los partidos políticos, van exclusivamente a su interés y no es una frase hecha ni es un tópico típico. Es que es estar en la calle, es leer lo que está pasando a diario. Se preocupan exclusivamente de lo suyo. Lo que les pase, que hay muertos, pues hay muertos. Que en la pandemia hubo un montón de 150.000 muertos. ¿Quién es el responsable? Y a ver si mantengo yo mi puesto y mis ingresos y yo y mi familia y alrededores. Eso es infumable. Y esto que es provocado, lo de los incendios, no te digo que lo del Júcar fue provocado, el Barranco del Pollo y tal, no fue provocado, evidentemente, pero de alguna manera indirectamente sí, por no tomar medidas, como no se están tomando medidas en los bosques. Y eso es culpa de los partidos políticos y del sistema de autonomías nefasto, como todo el sistema en su generalidad. Yo quería insistir en eso. Es que es una de las demostraciones más importantes del fracaso del sistema autonómico, entre otras muchas cosas, ¿no? Que lo han hecho durante la Guerra Fría, que lo han hecho durante cada vez que ha habido un conflicto, porque es el sistema perfecto para ver unos destruyendo a los otros, para ver cómo les pueden pillar diciendo, te va a caer esto. Y lo mismo oímos a unos hablando de los 7.000 no sé cuántos muertos de la gestión de los hospitales, a otros de la conferencia o de la conversación del presidente valenciano Mazón y a otros pues en otras circunstancias, porque de lo que se trata es de tirarse la mierda encima unos a otros con carácter político y no gestionar. Nadie toma las riendas. Hemos oído las frases famosas a lo largo del tiempo de si quienes necesitan ayuda que la pidan, y eso por un lado. Y por el otro decías tú de la gestión de los planes. ¿Pero qué planes? Si llevamos 7 años sin presupuestos. ¿Pero qué planes de inversión? Si es un gobierno incapaz de generar sus planes y en cambio sí que encuentra dinero por decreto ley para hacer todo tipo de gilipolleces fuera de España. ¿Pero qué planes si tenemos una Junta de Extremadura gobernada, como tú bien dices, por el Partido Popular, que no se le ha ocurrido otra que en Alcoyarín abrir una presa y arrasar con todo lo que ha encontrado porque iban a destruir una especie invasora, y lo que han hecho es destruir por completo la cuenca, la especie invasora, las otras, las demás allá? Pero qué locura de país es este, qué locura de país es este, que cuando hablan de la emergencia climática se les llena la boca y son unos analfabetos funcionales tremendos, o peor, unos criminales alfabetos extraordinarios, con independencia de que sean autonómicos o generales, porque son todos una panda de golfos. Es que nos quieren convencer. ¿Es que esto era cambio climático? Es que la apertura de Alcoyarín se han liberado 50.000 millones de litros de agua. Han arrasado con todo a su paso. Si veis las imágenes de lo que han hecho, yo he visto 4 noticias. ¿Dónde está? Esto es un escándalo de magnitud número 1. ¿Dónde está la información? ¿En qué sitio aparece todo esto? En ningún sitio. En ningún sitio. Estamos todos pendientes de ver a quién le tiramos la mierda de un sitio a otro. Son todos unos absurdos inútiles y es una perfecta demostración, efectivamente, de que, entre otras cosas, el régimen del 78 ya había fracasado por sí mismo en todos sus frentes. Pero uno de esos frentes es el Estado de las Autonomías. Y las Estados de las Autonomías lo único que nos demuestran es que tienen que desaparecer, que tienen que ser eliminados todos estos chupabotes de todas las autonomías, que lo único que les importa es gestionar su propio chiringuito, a ver cuánta cuota de poder pueden mantener. Que por cierto, Nacho, que era algo, solo recordar que precisamente mencionaba Nacho los tiempos del innombrable,
había una cosa que se llamaba Icona. Los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, pero es una cosa que nace en los años 70 y que mantenía los bosques, los montes, incluso los ríos y demás, si no en perfecto estado, sí por lo menos en un estado tan decente como, que no voy a decir que no se producían incendios entonces, pero que no se podía achacar a que no había habido una observación, una preparación, un intento de limpieza y demás. Y esto además, esta Icona era la continuación de la Dirección General de Montes, que es muy anterior, es así que es desde el inicio, digamos, del tiempo del innombrable y demás. Y entonces esas cosas acabaron fulminantemente con ellas para para reemplazarlas por la nada más absoluta. Sí, hay bomberos municipales, hay bomberos de la Diputación, hay bomberos de la comunidad, hay bomberos nacionales y luego se han inventado, y yo como militar que he sido, lo he dicho siempre y lo denuncio, y eso que tengo amigos, incluso camaradas, que están en la UME, que los militares no están para apagar fuegos. O sea, una cosa es que crea que los militares sepan hacerlo, como me decía el otro día un militar, hombre, si nos ponen a recoger la basura, la recogeríamos de puta madre, pero es que no estamos para hacer este tipo de cosas. Los militares están, aunque suene fuerte, pues para pegar tiros, como antes era para pegar flechazos o para pegar mandobles con la espada. Los militares pueden ayudar. Y yo, cuando he sido militar durante los 6 años, he hecho tropecientos cursos contra incendios. ¿Por qué? Sobre todo porque estaba en la Armada y si había un incendio en un buque, no ibas a llamar a los bomberos para que vinieran a apagártelo, ¿no? Y vinieran 2 días después. Entonces, teníamos que saberlo y sabemos hacerlo, pero los militares no están para apagar incendios. Otra cosa es que sepan hacerlo, que puedan echar una mano, pero aquí todo el mundo, a ver si ve los militares apagar el fuego. Coño, lo que tendréis que tener es una protección civil o un destacamento de lo que quieras llamar, preparado como lo pueden estar los militares para hacerlo. Y si luego hay alguien más que puede echar una mano, pues mucho mejor. Pero no dejarlo a ver si vienen los militares a apagarnos el incendio. Perdona, Nacho. No, solamente añadir que me ha venido a la cabeza cuando hablaba Martín que, por ejemplo, en el que he citado, en el tema de la riada del Turia en el 57, inmediatamente Franco visitó Valencia. Inmediatamente se puso en marcha por un plan, el plan que luego se llamó Plan Sur. Y ese Plan Sur se llevó a cabo y empezó a hacer inmediatamente. Y ahí está el desvío del Turia, que nada más evacúa el desvío del Turia, que evita pasar por el Turia por Valencia, más de 5.000 metros cúbicos segundo, que es una barbaridad. Bien, bueno, pues hoy, a día de hoy, porque ya te digo que la persona que he citado antes, amigo, que fue al Senado pues al poco tiempo de pasarlo el mal llamado Dana, decía que no se ha empezado nada, no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. A día de hoy, nada, cero. Aparte de las ayudas que le debe llegar, creo que no llegaban ni al 20% o no sé, o de ese estilo, a los damnificados. Ni ayudan, ni dejan ayudar, ni saben hacerlo. Y lo único que saben hacer es llevárselo crudo. Y la culpa está de los que nos dejamos hacerlo. Bueno, o los que se dejen hacerlo. Por lo menos nosotros lo denunciamos. Pues, por terminar, sí. Apuntar 2 cosas más al hilo de lo que tú has mencionado, la nada más absoluta, ¿no? que tú has dicho, y la mención a Icona. Que sepan nuestros oyentes que los aviones que han estado operando en todos estos días son los restos de los aviones de Icona que no han sido sustituidos. Que los que teníamos disponibles nuevos no han volado por el embargo a Rusia, porque eran aviones de procedencia rusa, y que el resto no han podido operar porque no tienen presupuestos para meterles el debido queroxeno o la debida gasolina. Es de traca, esto es de traca. Y volver a recordar, 50.000 millones de litros de agua a la basura. Luego nos volverán a contar que es que el cambio climático y la emergencia climática nos ha dejado sin agua en Extremadura. 50.000 millones de litros de agua, más todas las especies arrasadas porque queríamos acabar con no sé qué especie invasora. Absolutos delincuentes, no ineptos, no, absolutos delincuentes climáticos asociados a esa puñetera agenda verde y a ese puñetero plan de destrucción de la sociedad tal y como la conocemos. Pues vamos a pasar a hablar de otras especies invasoras, si me lo permitís, y a las que además no les echan
millones de litros para echarlas, sino todo lo contrario. Las recogemos de allí donde estén, sea el mar, sea tierra, entren por barajas, entren en autobús, entren en camión. Como yo también de este tema he hablado, precisamente tuve la oportunidad de la semana pasada casi hacer un monográfico en una tertulia sobre el tema de inmigración, también voy a intentar estar calladito. Está el vídeo colgado, es una tertulia que hicimos casi también monográfica sobre este tema en Informa Radio el otro día en La Boca del Lobo y la tenemos colgada en nuestros canales. Os invito para que lo veáis. El último programa que hicimos de La Hora del Café, como he dicho antes, protagonizado por más de una decena de mujeres camaradas y tal, tuvo mucha aceptación porque yo creo que es la primera vez que tantas mujeres juntas lanzan un mensaje sin haberse puesto de acuerdo entre ellas, absolutamente uniforme y unánime de cómo afecta la inmigración a España en general y cómo les afecta a las mujeres en particular. Y está ahí, de momento no lo ha retirado a nadie y yo le recomiendo a la gente eso que no haya visto que lo vea porque dicen cosas del corazón, le sale el corazón, pero también muy, muy comedidas y con muchos datos también sacados precisamente de sitios oficiales. Y decía eso, que no voy a querer enrollarme más porque lo que sí que quiero recalcar es que si ese día hablamos sobre todo de la relación de la inmigración con la delincuencia, que también nos la niegan, o nos dicen que no, que solo es la inmigración ilegal, yo sí quiero que abordemos las otras consecuencias de la inmigración, invasión que tenemos y ese reemplazo poblacional que sufre España, que como he dicho muchas veces, si la inmigración no produjera ni un solo delito, cosa que evidentemente sabemos que no solamente es una quimera, sino que es todo lo contrario, no por eso entonces lo que estamos sufriendo sería bueno y es alguno de los temas que vamos a pasar. Yo voy a poner unas diapositivas ahora mismo que tengo aquí también de algunas cosillas que hemos ido hablando durante estos días. Esto es de hoy mismo y es importante este dato. El 40% de los menores de 5 años en España es de origen extranjero. La población residente en España con origen extranjera supera los 11,7 millones de personas, es decir, el 24,3% del total. Y yo añado, como casi siempre digo, podemos decir ya que es una invasión y un reemplazo o aún no. Si cogéis esto de los 40 menores de 5 años, quiere decir que dentro de unos años, suponiendo que no hubiera entrado ninguno más, entonces sabemos que esto sería una broma, que van a entrar muchísimos más y que además sabemos que ellos tienen más hijos que los que tienen los españoles, llegará un momento que por lo menos el 40% de los que residen en España serían de origen extranjero. Como van a entrar muchos más y como tienen más hijos, pues ya los españoles seríamos una minoría. Y esto es de hoy mismo. Esto ha sido dado hace unos días, la población se dispara por la inmigración. Por cada nuevo español llegan 5 extranjeros. Podemos decir ya que España está sufriendo una invasión y un reemplazo. Es decir, por cada nuevo español que nace, llegan 5 extranjeros. Otra más. Radiografía, he cogido solo el ejemplo de Barcelona. También es cierto, una ciudad de las más significativas. Radiografía de la delincuencia en Barcelona. El 91% de los detenidos por hurto y el 83% por robos con violencia son extranjeros. Yo también durante todo el verano y durante años ya llevo poniendo noticias relacionadas con la inmigración y la delincuencia, en las cuales en el titular no suele mencionar quién es el autor, pero luego en el cuerpo de la noticia sí lo añade. Y también digo esto de que, ojito, que si eres tú el que relaciona inmigración con delincuencia, el malo vas a ser tú para todo lo que pueda pasar a partir de ese momento. Y esto, que también sé que el otro día Martín ha hecho alguna alusión a ello, la patronal del Corte Inglés, Carrefour e IKEA urge un plan de inmigración para atraer trabajadores y cubrir 16.000 vacantes. O sea, un plan de inmigración para cubrir 16.000 vacantes en su empresa. Y yo me preguntaba, ¿y no puede ser españoles en paro? O españoles simplemente, aunque no estén en paro, pero que quieran trabajar, porque tienen, como hemos dicho muchas veces aquí, hay españoles que para poder ser mileuristas tienen que tener 2 o 3 trabajos. Entonces, no pueden ser españoles, tienen que traerlos directamente. Y ya la última, que el gobierno propone regularizar a los inmigrantes que se encuentran en España desde antes del pasado 31 de diciembre. Las cifras que se ven por ahí es de aproximadamente otras 500.000 personas que ya dejarían de ser ilegales, serían legales, que todos sabemos que lo van a ser, como la inmensa mayoría de los que hoy son legales, que entraron de manera ilegal y ya son legales. Y repito,
Si no hubiera ningún caso de delincuencia, que este verano hemos tenido Torre Pacheco, Alcalá de Henares, Hortaleza y 1000 sitios más que yo he ido publicando algunos de ellos, si no hubiera ni un solo acto delictivo relacionado con la inmigración, ¿es que todo esto no importa? Martín, por ejemplo. Bueno, este es uno de los temas más importantes al que nos enfrentamos. Tú has empezado haciendo una reflexión acerca de que el 40%, casi el 40% de los nacidos en menores de 4 años en España son de origen extranjero. Y el documento, que además es un documento que recomiendo que busquéis porque no tiene la menor intención de ser crítico, es un tema puramente estadístico, es mucho más amplio. El documento lo han publicado muchas personas en redes. El Gallardo, por ejemplo, ha hecho una reflexión del que fuera, ¿cómo se llama? Juanma Gallardo, ¿no? Se llama. Sí, Juan Manuel García Gallardo. Gracias, Gallardo. Pues ha hecho una reflexión acerca precisamente de la sustitución y este tipo de cosas. Está en plan crítico ahora con su partido y con sus antiguos o actuales compañeros, ya no sé dónde situarlo. El caso es que ha hecho referencia a una publicación de un documento que era ese que tú mencionabas, que solo tenía interés desde el punto de vista estadístico, pero que recoge no solo los menores de 4 años, es que las cifras son hasta los 28 o 29 años son escandalosas. Es decir, la menor de todas ellas, que es la de la gente mayor, ya es un 22% de la población, la muy mayor. Todas las demás están todas por encima del 30 o del 35%. La sustitución es brutal, la sustitución cultural, la sustitución ideológica, la sustitución... Hemos visto, tú estabas sacando ahora lo que has publicado de la mano de obra baratita que busca el Corte Inglés y compañía. Hemos visto otra publicación en la que el grupo Sigma, si no recuerdo mal, sé que se llama, que también es de venta de productos, ha puesto en marcha Campofrío, si no recuerdo mal, o una de estas, vamos, del grupo, ha puesto en marcha una campaña halal. Una campaña para vender productos en Campofrío dentro del grupo Sigma. Eran como 4 o 5. Sí, es la más conocida del nombre, sí. Eso es. Pero eran 4 o 5 dentro de la compañía. 2,5 millones de musulmanes eran su campo de acción. 2,5 millones de musulmanes en España para venderles productos halal. Que el problema no es que estos sean los sinvergüenzas, como todos los empresarios, sin alma, que les da igual con tal de vender, poner en marcha cualquier cosa, ¿no? El problema es que hay un campo, es que hay una oportunidad de negocio en España, que es una población de 40 y pocos millones, donde 2,5 millones, al margen de las cifras que tú has dado, son musulmanes, son gente de otra cultura, son gente que come distinto, son gente que trata de distinto a las mujeres, son gente que tiene su propia legislación y su propia norma y su propia sharia. Son gente que dice, bueno, eso es lo que tenemos aquí y nadie está diciendo nada. Es que hemos visto cómo el Ministerio del Interior, el Ministerio, no un tarao, ¿no? El Ministerio del Interior publicaba cifras y como además son analfabetos funcionales y de matemáticas saben lo justo para no cagarse encima, pues las han puesto como si fuera una demostración palpable de que las cifras de delincuencia no se relacionaban con la cantidad de inmigrantes, o mejor dicho, de detenidos o de delincuentes inmigrantes, y las han puesto tan contentos porque las cifras absolutas eran mayores los españoles, entendiendo por españoles los que tienen DNI, que la de los inmigrantes. Analfabetos, bestias, que habéis puesto unas cifras que demuestran que tienen 4 y 5 veces más de propensión y práctica real de la comisión de delitos de estos inmigrantes que la que tienen los españoles. Solo faltaría, vais a lograr invertirlo, pero por ahora, claro que seguimos siendo más españoles que inmigrantes en nuestro propio país. Pero, sin embargo, la capacidad de delincuencia que estamos viendo en estos tíos es de 4 a 5 veces mayor, 400 o 500 veces por ciento más en la población inmigrante. No con mis números, no, con los que habéis publicado vosotros sin tener ni puta idea de matemáticas, que es lo que os pasa, ¿no? Le han dado una oportunidad magnífica a Iván Espinosa Los Monteros, que ya hizo en su día, hace algunos años, una reflexión parecida ante los medios de comunicación cuando le hicieron practicar una simple regla de 3. Pero se conoce que como no leen, no oyen, no escuchan, pues se las puedes repetir 20 veces y vuelven a publicar los números y les vuelves a dar un revés en toda la boca diciendo son ustedes con sus cifras unos auténticos animales. Y entonces ya no saben cómo reaccionar. Estamos en una situación, esta sí que es una emergencia real de sustitución. Esta sí que es una emergencia real de cambio de paradigmas, de cambio de legislación, de cambio de cultura, de cambio de población, de cambio de todo. Esta sí que es una emergencia real, la del ritmo sustitutivo que están llevando a cabo
cabo estos miserables, que además cada día, es que nos desayunamos, ha habido una intervención de Abascal, mira que no es santo de mi devoción, pero se lo ha llevado preparado, alguien le ha dado preparadas correctamente los datos y ha leído en el Congreso de los Diputados, ha leído solo las de septiembre, solo los delitos publicados en prensa, no sé cuántos habrá más, solo los publicados en prensa y solo aquellos que han sido atribuidos a extranjeros que todavía son extranjeros porque todavía no les han regalado, como tú acabas de señalar muy bien, no les han regalado la nacionalidad, DNI, la nacionalidad, ¿no? Y era atronador, uno detrás de otro, en tal, en dónde, no sé dónde, no sé dónde, la violación, el atraco, la violación, tal, una detrás de otra. Muchas las hemos conocido, hemos visto cómo en entrevistas en la calle ha habido gente que ha dicho eso es mentira. La violación de Alcalá de Henares es mentira. La violación de Hortaleza es mentira. Pero es que nos hemos vuelto locos. Es que de verdad nos queremos dejar destruir de esa manera en todos los frentes. En el frente ecológico, en el frente social, en el frente poblacional, en el racial, en el cultural, en todos los frentes queremos ser sustituidos ante la mirada estúpida de vaca de un pueblo que no se entera de lo que está pasando. Esta es la realidad. Estamos viviendo una situación, esa sí que es una emergencia real, total, absoluta, y con una dificultad enorme para invertirla, para invertir la tendencia, porque requiere un esfuerzo enorme. El cambio de... Ahora se va a dar un caso más que debemos saber, y es el paso a los famosos boomers, los famosos a los que yo pertenezco por un pelo. De la última jornada de boomers soy yo también boomer. A mí me quedan unos pocos años todavía por trabajar, que igual hasta me lo planteo, porque como tengo cotizados más que el Chelito, me podría ir cuando me diera la gana, porque tengo casi 40 años de cotización a mis espaldas. Casi la misma que tienen Errejón, Echenique, Abascal y toda la patulea esta, todos juntos, no juntan la mitad de lo que yo tengo cotizado. Bueno, pues hoy se ha publicado lo que va a ocurrir con las pensiones, por cierto, y con las jubilaciones el 1 de enero del 26. Ya sabéis que si no tienes 38 años y medio de cotización, pasaremos otro par de añitos más para irnos a la jubilación. Bueno, pues una de las cosas que va a pasar es que efectivamente la pirámide se va a invertir brutalmente porque... En la laboral, me refiero, y por supuesto, paulatinamente también la poblacional, pero la laboral. Porque un montón de esos que llamamos boomers, que algunos nos hemos ganado el derecho de nuestra jubilación, ya veremos a ver si nos lo apuntan en una barra de hielo o nos lo reconocen pagándonos todos los meses, se va a dar la vuelta de tal manera que van a quedar liberados miles y miles y miles y miles de empleos por gente que pasamos a la jubilación y que no van a ser sustituidos porque no están, por jóvenes que no existen y porque se invierte por completo la pirámide poblacional. ¿Cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuál es la respuesta de todos sinvergüenzas? ¿Cuál es la respuesta de todos estos que tú has mencionado, del Carrefour y del otro y Maroto y el de la moto? No tengáis dudas, sí, esa, que hacen falta muchos más inmigrantes. Y a ser posible muy mezcladitos, muy desarraigados, sin ningún tipo de consideración de ningún tipo de arraigo personal, familiar, cultural y ningún tipo, pero si han de tener alguna, mejor que sean halal, mejor que sean de los que venden Sigma y Campofrío, como coño se llamen cada uno de estos. Esa es la situación real. Nacho, efectivamente, lo he dicho mil veces, la inmigración en sí es un problema y además acrecienta todos y cada uno de los problemas de las naciones normales y como España, desgraciadamente, no es una nación normal, aquí todavía es mucho peor. Pero aún así, hay millones de españoles que unos por conveniencia, otros porque viven de ello, otros porque se ven beneficiados de la inmigración e invasión de una manera o de otra, pues siguen no solo ya votando a partidos pro-inmigracionistas, sino defendiendo el tema de la inmigración, nos vienen a pagarnos las pensiones, España siempre ha sido un país de inmigrantes, etcétera, etcétera. Todas esas cantineras que a nosotros ya, aparte de que nos toquen los pelendengues, las hemos contestado 1 millón de veces con argumentos y con datos. Pero desgraciadamente el pueblo español ha despertado un poquito cuando
han violado a su hija o la han violado a ella, le han robado la cartera, le han pegado una paliza, sale a la calle y hay una pelea a machetazos en la acera de su casa y a alguno le salpica la sangre o le pegan. Por supuesto, entran en su casa para robarle o incluso entran en su casa y se quedan con ella y ven que toda esa gente que les ataca o de una manera o de otra no son de aquí. Y entonces, claro, ya por mucho que les digan los telediarios un discurso, dicen, coño, que yo sé bien lo que me están diciendo. Ha tenido que verlo en sus propias carnes, y aún así, repito, hay millones que todavía no lo quieren reconocer, Nacho, para escarmentar, ¿no? Es que, aunque pueda parecer a los que nos ven y oyen repetitivo, esto vuelve a ser otra vez culpa del sistema. No la inmigración en sí, que también, sino porque eso tiene un fin y un trasfondo clarísimo que incluso excede a los partidos políticos que favorecen la inmigración, que de momento son todos los, salvo Vox, que todavía no ha pillado, pero vamos, parece que está en contra. Pero el resto, todos están a favor de la inmigración, por las razones que has dicho tú, que nos van a dar a salvar las pensiones. Mentira, porque entre todos los millones de extranjeros que hay, no aportan ni el 15% a la seguridad social. Quiere decir que la mayoría de los puestos que trabajo, dicen, no, es que todos los puestos de trabajo que han salido el año 24, leía yo hace unos días, el 90% son ocupados por extranjeros. Claro, servicio doméstico y camareros. Claro, ¿y eso va a salvar las pensiones? El 15% de aportación a la seguridad social va a salvar las pensiones, que está en bancarrota clarísimamente, y que ya veremos, a los que todavía estáis en activo, no miro a nadie, qué va a pasar después, ¿no? Pero lo que es culpa, ¿qué es culpa del sistema aparte de la inmigración en sí? Es culpa la desafección de la gente. Lo que tú estabas diciendo, Jesús, de que la gente, si no le violan a su hija o si no le salpican a él con la sangre cuando pasa al lado de tal, no reacciona, es porque se ha creado una sociedad hedonista, se ha creado una sociedad liberal capitalista. ¿Qué supone? Pues que cada uno va a lo suyo, va a la sopa a salvarse sus lentejas, ya sea a través de un partido político desde que nacen o a través del trabajo incluso, que van a lo suyo, a los demás no les interesa nada, no se ha creado sensación de que estamos en el mismo barco, de que estamos en España y que lo que hay que defender, defendiendo España, estamos defendiendo la justicia social y estamos defendiendo la igualdad de oportunidades, no la igualdad de oportunidades entre todos los españoles. Entonces, que la gente no reaccione es culpa de esto, es culpa de que se ha creado ese tipo de sociedad, ese tipo de persona y ese tipo de perfil. Y eso se le vuelve a achacar una vez más. Como es evidente, podrán deducir los que nos escuchan que no somos partidarios del sistema, evidentemente, pero por razones de peso importantes, y esta es una importantísima. Y la sustitución de la sociedad que se está llevando a cabo es mucho más importante, porque están cambiando todo de manera en que, y eso que no es comparable todavía, nuestra situación, que hablábamos de que, porque de extranjeros trabajando en España, de inmigrantes, en realidad hay 9 millones y pico, creo que eran 9 millones y medio, pero hay sumas los que son nacidos fuera y trabajando en España o nacidos dentro y trabajando en España, que pueden ser pues nacionalizados o lo que sea, ¿no? Pero claro, como te vayas ya, que ya es infumable, como te vayas a analizar los datos de los marroquíes, que es el país, contando Hispanoamérica, no como Hispanoamérica, sino país a país, los marroquíes son los que más inmigrantes tienen en España. Y como todos sabemos, les encanta España y están totalmente integrados y nos respetan todas nuestras tradiciones y todo tal. Pero el problema está en que vamos a llegar a una situación efectivamente de un cambio en nuestras costumbres, como ya se está cada vez notando más, un cambio en nuestras tradiciones, un cambio porque para ellos están haciendo otra labor. Aparte, aparentemente, de inmigrar, es curioso que entre toda la multitud de inmigrantes que vienen a las pateras, joder, a lo mejor ves una mujer cada 20 pateras, pero yo no sé, cuando los españoles, que decías tú antes, Jesús, ponen de ejemplo que España siempre fue un país de migrantes, sí, de migrantes, pero con contrato de trabajo la mayoría de las veces, si iban a Alemania o si iban a América, iban allí a trabajar, se integraban totalmente en la sociedad y cuando podían se volvían. Esas características las tienen, por ejemplo, los moros, que no puedo yo clarísimamente no puedo con ellos,
los conozco un poco y no puedo con ellos. Entonces, esos las mismas tienen el mismo perfil, la inmigración española, que fueron a trabajar y muchos hicieron, los famosos indianos en América, hicieron un patrimonio, lucharon, trabajaron como fieras y o viven allí, sus familias están allí ya totalmente integradas en los países de destino, y ellos luego volvieron otra vez a España, ¿no? Pero en el caso de estos no, estos vienen con otras intenciones. Y aunque los veas desarrapados, que tampoco vienen tan desarrapados, yo estoy hablando de Canarias y yo no veo aquí mucho desarrapado, porque todos van con sus móviles que les funciona de puta madre. Yo no sé cómo no saben el país de origen o de dónde vienen, es simplemente cogerles el móvil. Joder, es tan fácil como saber de dónde vienen. Entonces, ese cambio de población y estos vienen a otra cosa, no vienen a buscar un trabajo y integrarse y una música y música de fondo, de violines, vamos a hacer tal y a luchar como un codo con los españolitos, a levantar nuestra nación. No. Son todo gente que los menas, que el mena más menor debe tener 20 años, vienen todos con edad militar, perfectamente sanos y perfectamente en condiciones de, llegado el toque silbato oportuno, tomar otra dirección. Y no nos damos cuenta. Hay que mirar a Inglaterra, o Reino Unido, pero sobre todo en Inglaterra, lo que está pasando en Inglaterra, que es de poner los pelos de punta, lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, por decir tres de los más importantes de nuestro entorno. Esto es, y la inapetencia de los españoles, y ya termino y vuelvo con lo que he dicho antes, es porque se ha creado una sociedad inapetente a propósito y formada para que así lo sea y que sea aleccionada y perfectamente estabulada para que reciban las consignas en cada momento, nos dicten esta chusma que tenemos dirigiéndonos, que a su vez la dirigen otros. Un minutillo para cada uno si se os ha quedado algo. A mí se me han quedado 1000 cosas, pero repito que como ya tengo por ahí un vídeo de 1 hora más o menos hablando de este tema, pues no me quiero extender. Martín, Nacho. Bueno, pues para acabar... Martín, sí. Martín. Venga, no, digo que yo... ¿Me oyes? ¿Me oís o no? Sí, perfectamente. Vale. Digo que no tengo mucho más que decir, que me he explayado razonablemente desde el principio. Creo que he cubierto todos los flancos y lo único que tengo que señalar y que creo que debemos recordar es que si de verdad tenemos una emergencia es esta. Tenemos una emergencia poblacional, tenemos una emergencia cultural, tenemos una emergencia social, tenemos una emergencia laboral, tenemos una emergencia que consiste efectivamente en ponerle freno a esta política desesperada de eliminación, sustitución y cambio, de invasión perfectamente pensada y encajada en las políticas globalitarias a la que le tenemos que poner frente. Y eso tiene que ser transversal. O sea, yo creo que está empezando a ocurrir, ¿no? Que es un tema que se está tratando transversalmente por parte de la población, que ya no tiene ideologías, que así como otros asuntos se vinculan rápidamente y luego vamos a tratar uno en el que eso pasa, que se vinculan las respuestas a la ideología a la que uno se adscribe. Yo creo que aquí hay un problema y es que la gente vive en los barrios, sale a las calles, va a los colegios, va a la compra, sube en el autobús, va a las plazas, viaja en el metro. Ya ahí ya no vale. O sea, sí, habrá 3 o 4 memos de cada uno de las tendencias que tienen que mantener su postura, pero este es un asunto transversal. Este es un asunto que va a ocupar y que está ocupando a la inmensa mayoría de los españoles viviendo una situación absolutamente caótica y absolutamente desenfrenada. Y esto además, lo digo desde aquí, va a producir situaciones muy complejas de convivencia, muy complejas, mucho más allá del enfrentamiento político. Así que sí, tenemos una emergencia de verdad, no es climática, es social, es de inmigración, es de invasión y más vale que le pongamos coto cuanto antes y lo revirtamos, desde luego que sí. Nacho, antes de pasar al otro tema. Bueno, no tengo tampoco gran cosa que añadir porque ya lo hemos estado diciendo tanto Martín como yo, pero efectivamente lo que yo siempre me gusta hablar para los que nos escuchan y es que los que ya son del medio y tal y estamos en el mismo sitio, pues simplemente para reflexionar un poco más, nada más.
pero para los que nos escuchan y que no pertenecen a ningún grupo político o no están en ninguna afiliación, en ningún partido, o lo están, simplemente que sepan que hay todavía españolitos que por eso tenemos esta, digamos, esta fuerza moral para poder criticar, porque nosotros no vivimos del sistema, ni el sistema cuenta con nosotros, ni con nosotros con el sistema. Con lo cual, pues perfectamente podemos ver desde fuera lo que realmente está pasando, y es una verbena infumable. Y es una verbena infumable en la cual participan todos, y cuando digo todos los partidos actualmente del Parlamento, digo todos. Y me fastidia para todos aquellos que sé que hay de buena fe y camaradas y incluso patriotas que creen que hay una solución verde. No quiero echar agua sobre al tal, pero va a ser una decepción porque en el momento que empiecen a entrar en el sistema se acoplan a él y vuelven a vivir de él. Utilizan una serie de soflamas digamos, soflamas en definitiva, para intentar atraeros y atraer a la gente de buena fe y patriota. Que sepáis que da igual, siempre habrá un grupo, siempre estarán un grupo de españoles patriotas fuera de todas esas luchas y totalmente estúpidas y una pérdida de tiempo en definitiva. Siempre estaremos con los brazos abiertos para recibir a los patriotas. Hay solución, pero hay que ponerse las pilas y lanzarse a la calle. Pues precisamente si en los dos temas que hemos tratado hasta ahora, buena parte de esos adoradores del pistacho que nos estarán viendo, y yo agradezco que nos vean y nos escuchen, asumirían, si no el 100%, el 80%, el 90% de lo que hemos dicho hasta ahora, tanto en el tema de los incendios creados por el cambio climático y de la inmigración, y no solamente por su relación con la delincuencia. Este tercer tema que vamos a abordar, no con los minutos que nos gustaría, porque ya llevamos más de una hora de programa, pero seguro que lo vamos a seguir abordando en las próximas semanas, porque esto es un problema de años, no desde el 1 de octubre de hace 2 años, ni de hace una semana, ni de hace unos meses, es un problema de muchos años, es el genocidio que se está produciendo ahora en Gaza, pero no es el primer genocidio que se está produciendo contra los palestinos por parte de los buenos de la película, por parte de los intocables, por parte del sionismo. Estos días, de una manera o de otra, pues todos hemos discutido o hablado o incluso hemos compartido opiniones con gente completamente, en este tema me refiero, completamente contrarios a nosotros. Eso sí, luego arañas, luego vas a la raíz y ves de dónde viene cada uno y evidentemente vemos por qué se produce. Algunos están diciendo que si, por ejemplo, la postura de la izquierda relacionada con el tema de Israel en estos días, que son cortinas de humo para tapar todos los desastres. Es posible que sean cortinas de humo, pero son cortinas de humo sobre una verdad innegable, y es que se está produciendo un genocidio. Y entonces estamos viendo cómo la derecha también está encantada con este tema, aparte de porque son sus amos, porque así también puede decir que a la izquierda está haciendo cortinas de humo y volver a sacar los temas y no ir. Voy a poner también unas diapositivas, unas cosillas que hemos oído y visto estos días, y ya os dejo hablar a los dos. Almeida dice, denuncia acoso tras decir que no hay un genocidio en Gaza. Estas últimas 24 horas no se las deseo a nadie. Bueno, pues vete a Gaza unos días y te enterarás si es un genocidio o no y a ver cómo serían esas 24 horas. La noticia de la derecha, este es el ministro de Asuntos Exteriores israelí diciendo que España hizo la mayor limpieza étnica contra los judíos. A la izquierda veis el cartel muy apropiado y muy acorde con lo que pensamos nosotros y dejando claro nuestra postura con relación a otros. De Isabel tenía razón cuando precisamente este ministro de Asuntos Exteriores decía lo que decía. Luego estas noticias de hoy también, equilibrios de PP y Vox para no enredarse con Israel, la distancia de Feijóo a Ayuso y explicar la Inquisición a nuestros amigos israelíes. Sus amigos israelíes, repito, sus amigos israelíes. Y hoy mismo Ayuso, esta noticia también es de hoy, podría haber puesto noticias de todas estas semanas con lo que han estado diciendo unos y otros, ¿no?
Ayuso diciendo que defiende también es cierto que esto está extraído del diario.es, es decir, la quieren arrear con este tema, pero lo que ha dicho es verdad. O sea, quiero decir, lo que pone aquí que ha dicho es cierto, lo ha dicho. Ayuso defiende la acción militar de Israel en Gaza, que lleva 65.000 asesinatos de civiles, lo ha provocado gente que es capaz de violar y mutilar. Y termina este párrafo, lo que he puesto a la derecha, dice, a su vez ha comparado el conflicto árabe-israelí con la islamización de Europa. Lo que está sufriendo Israel de la parte de Hamás nos va a ocurrir a nosotros también y no será muy tarde. Ella no ha tenido nada que ver, ni su partido, ni su régimen de 78, con la invasión que estamos sufriendo en España, de los que ella dice que son la parte de Hamás. Y es que al parecer es igual que Israel haya ocupado un territorio y de vez en cuando tenga un enfrentamiento, porque le llaman guerra, y aquí yo nada más que veo que bombardeen unos, pero bueno, que tenga un enfrentamiento con aquellos a los que les ha arrebatado el territorio, con los que han venido aquí a arrebatarnos nuestro territorio, pero para ella es igual. Martín, sin extendernos demasiado, ya te digo, más que nada, porque esto sería para estar hablando 3 horas, lo más destacado es que tú quisieras apuntar de todo lo que está pasando y nos tememos que vamos a seguir hablando de este tema sin duda las próximas semanas. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Yo he estado muy implicado, he sido acusado en redes de hacer una especial mención de todo lo que está ocurriendo en Gaza respecto de Israel, de las relaciones que hay de la creación del Gran Israel con el Gran Marruecos, que son el mismo problema con 2 collares distintos, aliados, por cierto, militares y estratégicos y tecnológicos el uno y el otro, los dos con planes expansivos, uno de los cuales, por cierto, afecta al territorio español, tanto en el caso de las ciudades de Ceuta, Melilla y Canarias, como desde el punto de vista de ocupación sistemática y asentamiento, exactamente el mismo caso que en Israel con Palestina, del territorio saharaui, un territorio saharaui que la Unión Europea había pedido y había exigido que los productos producidos, básicamente los que tienen que ver con fosfatos por un lado y con pesquerías en el otro, fueran etiquetados como procedentes del Sáhara Occidental, pero que por supuesto no son etiquetados por Sáhara Occidental, sino por Marruecos como tal, porque ese es su plan estratégico, planes específicos en Daila, en el antiguo Ayun, de creación de 24.000 hectáreas de agricultura. Ya tienen 4.000 hectáreas dedicadas al tomate que compite con el tomate español, con las pesquerías españolas, gallegas. Es decir, suponer, como dicen mucho en nuestro entorno, que dedicarle atención a lo que pasa fuera de España, con la que está cayendo dentro, de guerras que no son nuestras, nos vienen a decir, es una locura. Yo les digo, no tenéis ni puta idea de lo que son las guerras y lo que no tenéis ni puta idea de las cosas que nos afectan. Todo lo que pasa afuera nos afecta, sobre todo cuando obedece a una estrategia concreta. Y la estrategia de Marruecos, como la estrategia de Israel, obedecen a planes muy concretos y muy específicos. Y si Israel, o mejor dicho, los judíos han sido expulsados no de España en 1492, no, de 14 naciones europeas desde el siglo XII, pues no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Y si la Segunda Guerra Mundial dio como consecuencia una creación artificial de un Estado que no existía, que no había existido jamás, pero que encima no hacía referencia más que a la existencia de un pueblo bíblico 2.500 años antes de aquello, precisamente obedecía a que Europa no quería seguir teniendo no sé cuántos millones de fulanos viviendo en Rusia, en Polonia, en Hungría, no sé cuántos, y los mandó, aprovechando que estaban los ingleses, se los mandó a los palestinos y dijo, allá las compongáis. Es un conflicto muy complejo, es cierto, es un conflicto muy complejo, pero no se puede negar, se pongan como se pongan, no se puede negar que se está cometiendo, y esto es lo que a mí me indigna, un genocidio con todas las letras. Idiotas como Almeida o cretinas como la presidenta de la comunidad se permiten el lujo de poner, y otros muchos, se permiten el lujo de poner en duda la existencia de un genocidio, dicen, porque para genocidio, el genocidio de los judíos en la Alemania nazi. Y yo digo, no voy a entrar a valorar el genocidio de la Alemania nazi, porque es delito.
porque yo no lo puedo valorar, porque los demás pueden decir lo que les salga de los cojones, incluso negar que 70.000 asesinados en Gaza y de ellos 20.000 niños no es un genocidio y no pasa nada. Pero yo no puedo poner en duda que lo que ha ocurrido en Europa en la Segunda Guerra Mundial respecto a los judíos sea real o sea irreal, porque es un dogma. No una evidencia científica, un dogma. Y ese dogma te lleva a la cárcel si lo pones en duda. Así que no voy a entrar en eso, pero sí voy a decir algo. ¿Qué tiene que ver? Vamos a dar por hecho que es bueno, porque no me queda más cojones que decir que es eso lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. ¿Es incompatible que aquello fuera un genocidio con que lo actual sea un genocidio? O si aquello es un genocidio, nada más puede serlo. ¿Tenían algo que ver los palestinos con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania? ¿Habían intervenido los palestinos en la guerra? ¿Era una nación beligerante? ¿Tenían algún problema? ¿O de repente se encontraron con que les tiraron un montón de miles, de cientos de miles de tíos venidos en un barco encima y le dijeron que no sé si os lo he dicho, pero que aquí va a haber dos naciones? Tranquilo, que la vuestra os la voy a garantizar yo, pero que va a haber otra, que son los israelíes. Y eso no fue el 7 de octubre. Eso fue en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Un poco más tarde para la concesión. Esta es la realidad. La realidad es que nació en aquel momento de la gestación miserable de una Europa eufórica por la victoria de la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego que no tenía la menor intención de seguir alojando a unos judíos que, por otro lado, no debían de existir, porque según esa tesis que yo tengo que aceptar, porque es delito no aceptarla, no había judíos para exportar. Pero, sin embargo, los judíos para exportar eran y muchos. Están en las fotos, en los carteles, donde le decían al mundo árabe, le decían, por favor, recibidnos, que hemos sido muy maltratados. Y entonces, cuando llegan los, por favor, recibidnos, que hemos sido muy maltratados, pues ponen sus santos reales encima de la ciudad de Jerusalén y todo el territorio alrededor y les explican cómo va a ser la vida a partir de ese momento. Y cuando el pueblo árabe, en su conjunto, dice que por ahí no pasan, entre otras cosas porque nadie les ha invitado a esa celebración, de esa conferencia o esa reunión, porque eso lo han decidido los europeos y los ingleses, que son los que tenían la ocupación territorial, la colonia. Lo han decidido sin contar con ellos, entonces dices que los árabes son la hostia. Que los árabes, joder, los árabes se han pegado. Y nos encontramos con un país que ha invadido Egipto peleándoles en Sinaí, que ha invadido los altos del Golán y ha conseguido los altos del Golán porque previamente ha derrocado al pueblo sirio, al gobierno sirio, para implantar el suyo. Otros animales rebanapescuezos que son los que ahora han cedido los territorios del Golán a Israel. Ha invadido el Líbano, ha bombardeado Qatar. Ya ha bombardeado Qatar, para que lo sepa la gente, no porque hayan localizado a un tipo que estaba allí, que era un criminal de Hamas. No. Primero les han invitado a una conferencia de paz. Se los han llevado en virtud de ese territorio, que por cierto es aliado de los Estados Unidos, para llevar en un sitio neutral las negociaciones de paz entre Hamas e Israel. Y por último lo han bombardeado y se lo han cargado, como se han cargado al primer ministro yemení en otro país. Pero todo eso, por lo visto, es porque los niños, porque los de Hamas son los terroristas y porque los asesinos esconden detrás de los niños y de los colegios y de los hospitales a la población gazatí. Y por eso la prueba de ello es que como primero les avisan antes de bombardearles, está claro que no quieren cometer un genocidio, que es como decirle a los judíos, no, es que a usted le han puesto una estrella amarilla, coño, si se la quita, joder, si se quita la estrella amarilla está usted haciendo que le maten, ¿no? Es decir, pues esto es igual, ¿no? Es decir, no, yo le he avisado a usted se tiene que ir. Yo le he derrumbado en las últimas 48 horas 50 edificios enteros, de arriba a abajo, para encontrar, por lo visto, el hueco donde se esconderían los gazatíes. Encima con poco éxito, porque llevamos 2 años de ocupación, 2 años en los que siguen buscando a los rehenes. Entonces, dicen haber encontrado los túneles y dicen haber encontrado los sitios y por eso bombardean, eliminan y machacan, pero siguen sin encontrar los putos rehenes. O sea, que no sé exactamente qué es lo que habían encontrado escondido detrás de niños y de hospitales. Es una auténtica locura, es una auténtica desvergüenza. Hoy me han hecho coincidir hasta con la Meloni. Hoy he oído, no sé de cuándo es, le he oído un discurso de la Meloni que es muy brava, no comulgo muchas de sus cosas, pero es muy brava. Y he oído un discurso en relación con esto que no tiene, o sea, es incontestable lo que está diciendo, incluso siendo ella técnicamente aliada o consentidora del mundo israelí. Una de las cosas que ha dicho es que Italia va a reconocer el Estado de Palestina. Es una de las cosas que ha dicho. Pero lo que ha dicho respecto de la observación mera de qué está pasando
es que es tan evidente y tan lógico, o sea, no se puede negar que después de 2 años, yo pongo siempre el mismo ejemplo y perdóname que me enrolle, pero es que lo he vivido. Es como si España hubiera ido a buscar porque se escondían en fábricas y en lugares de trabajo el zulo donde estaba escondido Ortega Lara, y hubiera arrasado con Vizcaya, con Álava y con Guipúzcoa. Hubiera arrasado y hubiera bombardeado todos los edificios. Les hubiera pedido a los vascos que por favor se trasladaran a La Rioja, que iban a bombardear Vascongadas. O como si se les hubiera ocurrido bombardear San Juan de Luz, porque allí en San Juan de Luz estaba Chapote, o estaba Chiquierri, o estaba alguno de los hijos de la gran puta que todos sabíamos que estaban allí. Y entonces, como estaban en un país vecino, hubiéramos podido bombardearlos. ¿No le entra a nadie a esto en la cabeza? No le entra a nadie esto en la cabeza, que ni con toda la razón, y siendo realmente una organización terrorista, ningún Estado normal puede hacer ese tipo de barbaridades. No le entra en la cabeza a nadie que cuando un Estado como el nuestro, con un gobierno criminal como el nuestro, crea una mierda como la del GAL, que se carga a presuntos miserables como el Asa y Zabala, y que se equivoca, porque siempre hay trinque, porque ya sabes que son expertos en el trinque, y que se equivoca con el segundo Marey. ¿No se le ocurre a nadie pensar que eso puso el grito en el cielo y escandalizó al mundo? Y cuando tenemos 70.000 tíos muertos, 20.000 niños y un ataque a 9 países circundantes, ¿eso no es un genocidio? ¿Nos parece bien? ¿Somos tan insensibles como para, independientemente de las causas que lo hayan generado, no parar aquello? Pues ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y lo estamos viviendo por razones pura y exclusivamente ideológicas. Si los que están protegiendo esta causa son Otegi, o son Sánchez, o son no sé quién, hay que estar enfrente. Oiga, la Rahola está del otro lado y no pasa nada. O sea, la Rahola es la que está defendiendo la postura israelí y es tan hija de la gran puta como Otegi. Así que eso no le sirve a usted. No le sirve a usted, porque cuando solo hay 2 lados, tiene usted que poner uno de los 2 y no vale hacerlo porque quien se ponga en el lado sea su enemigo natural en otros muchos temas. Hasta los relojes rotos, lo digo infinitas veces, hasta los relojes rotos dan 2 veces correctamente la hora al día. Pues si hay que estar en ese lado, habrá que echar a patadas a Otegi por hijo de puta, pero eso no cambia que aquello que está ocurriendo en Israel, en Gaza y en Palestina, sea un crimen, un genocidio de un Estado artificial y criminal. Nacho, pues, queda poco tiempo, pero también quiero que le dediques unos minutos. Dejarme que conteste a la persona que nos está, entre comillas. Yo no bloqueo a nadie de los que escribe gilipolleces, pero sí que es cierto que cuando me dicen ya algo que me toca los pelentengues, lo digo. Nos están diciendo que le digamos a Javier Negre una cierta de cosas, insinúa o dice claramente en su mensaje, no lo he querido poner aquí para entretener y no para encabronar más a Martín, que nos paga. Vamos a ver. Ni a Martín, ni a mí, ni a Carlos Paz, ni a Jorge Garrido, por citar 4 personas que participan en este programa, nos pagan ni un solo duro por ir en Forma Radio. Y es más, este mismo mensaje que ha dado Martín, no con la misma facilidad de palabra que tiene él, lo decimos cualquiera de nosotros cuando vamos a estos programas. Y nosotros iremos a todos los sitios donde nos inviten, se nos invite y donde se nos permita expresarnos. Y si no, pues posiblemente dejemos de ir después de liarla. Pero se nos está permitiendo decir este mensaje en una cadena que sí que es cierta, que el presidente Javier Negre, que es absolutamente y vomitivamente pro-israelí. Perdonad que lo diga, pero es que quería aclararlo. Es así. Bueno, pues no creo que entre en la nómina yo también, pero a ti te paga Jesús, joder, Jesús Muñoz. Sí. De verdad, Jesús me da muchas anualidades. Que la verdad es que aquí en parte es reforzar lo que dice, en parte no, lo que dice Martín, en el sentido de que yo apoyo la causa palestina y condeno a Hamás. Hamás me parecen unos hijos de puta, terroristas y todo lo que tú quieras. Pero eso, que por cierto, Hamás es una creación, entre otros, de Israel. Para cargarse la OLP en su momento, ¿no? Que estaban en la sede en Cisjordania, con lo cual, bien. Quitando ese pequeño detalle que siempre están los israelíes en el fondo, es que no nos damos cuenta que si analizamos ya, yo no me voy a ir al siglo XII o al siglo... No, últimamente, si es que es
hacen y deshacen lo que les da la gana en el mundo con el apoyo sistemático de unos y de otros. En el tema de Hamás, evidentemente yo lo condeno y condeno los ataques esos. Y ya lo comenté en otro programa, no voy a analizar lo de los ataques que a mí me suenan raros también, ¿eh? Sí. El ataque que sirve de punto de partida para el exterminio y hacer un resort en Gaza, no voy a hablar porque, joder, están todo el día calentándote la cabeza de la sofisticación de la policía y de los servicios del Mossad en el mundo y cómo con los teléfonos móviles se cargaron a 3.000 activistas de Hamás entre Irán y no sé dónde, porque activaron con esa sofisticación y que Gaza tiene 30 kilómetros, coño, y que lo tienen metido infectado de policías y de Hamases y de Hamases, de Mossades y todas estas cosas, y de pronto les sorprende. Bueno, vale, lo doy como bueno, doy el pulpo como animal de compañía. Muy bien, vale. Pero es que esto no ha empezado ese día. Tú ahora oyes, y lo comentaba con vosotros antes de empezar el programa, que tú ahora oyes cualquier radio, yo oigo, oí antes al enano, que como yo ni me gusta nombrarle, pero ya sabemos todos de quién lo dejé porque es que es un babeo, es baboso con el tema de Israel y con el tema y con otros temas, y con el PP, que se le nota muy bien de dónde vienen los fondos. Pero oigo Radio Libertad, por ejemplo, que es por las mañanas, y con un disidente del programa del enano, de las cadenas del enano, y, joder, es hablar de Israel y se licúan. Es una cosa... Pero vamos a ver, con todo el sentido común que estás continuamente presumiendo y poniendo encima de la mesa el sentido común con el que hablas, de pronto tú no te crees que haya 30.000 o 50.000, no lo sé, me da igual que sean 30, que sean 50, los asesinados en Gaza con motivo de ese punto de partida que lo damos como bueno. Cuando el problema no viene de la Segunda Guerra Mundial, viene después de cuando en el 47 o 48, que les dijeron que tú te vas allí y desembarcas allí, te queda una colonia, y después de todas las ampliaciones de parcela que han ido haciendo en el 67, en el 73, bueno, que se han hecho con medio país, más de medio país, si les queda Cisjordania y Gaza a los palestinos, ¿no? Cuando estaban allí, ellos son los invitados de piedra. Bien, entonces, dando como bueno ese punto de partida, no se creen, no, esos son datos tal, y que la población está, no. Y cuando están atacando, aunque hayan atacado un hospital, es mentira, porque en el hospital debajo estaba no sé quién, al lado había una oficina en el cuarto B que estaba uno de Hamás y su primo el otro. De verdad, pierden los papeles y de bueno, pero vamos a ver, estos tíos son impresentables. Es una panda están haciendo un auténtico genocidio. Yo no voy a entrar en el análisis y cada vez que enseguida, porque enseguida el hombre tranquilo que oigo, salvo cuando empiezo a hablar de estos temas que desconecto, pero cuando habla enseguida los llama los nazis, enseguida es el recurso fácil, todos son nazis aquí. En el momento que hay algo horroroso, espantoso, que tal, y tal, son los nazis de Hamás. Bueno, vale, lo que tú digas, cariño. Entonces, claro, cuando dices, bueno, pero vamos a ver, no estáis viendo lo que se está haciendo y no estáis viendo que quieren hacer un solar, que el propio, yo no sé si fue que dijo que había que hacer un complejo. Un resort que había que hacer en la zona de Gaza que quedaría estupendamente enfrente del mar, ¿no? Claro, ves eso y sobre todo... Y más, mira, para como ya queda poco tiempo... Sí, llevamos una hora y media casi. Sí. Una noticia que ha salido, que hoy está en el candelabro, como decía aquella, y es que han invadido, los rusos parece, que han invadido con unos drones el espacio aéreo de Polonia. Bueno, se va a reunir la OTAN aduciendo el artículo que han violado, aduciendo el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que puede ser motivo de que esto puede ser casi, no digo una declaración de guerra, pero a un cuarto de hora de una declaración de guerra, porque han sobrevolado unos drones que han derribado a su vez. Bueno, ¿qué está haciendo Israel? Israel ha intervenido y eso tenemos a nuestro amigo y camarada Simón de Montfort, que ha estado tanto en Irak como en Siria, y yo lo metía muchas veces en el programa, en directo, cuando presentaba yo la hora del café.
que él hablaba desde donde estaba él, en primera línea, de donde estuviese, ¿no? Y en Siria, claro, decía, bueno, si es que aquí, es que de pronto aparecían y se encontraba que de pronto descubrían que había gente del ejército israelí. Y pero bueno, vamos a ver esto de qué va. Entonces, y de pronto... Perdona, Nacho, y helicópteros que utilizaba Estado Islámico, que eran helicópteros israelíes y no precisamente se los habían robado. No los habían robado, porque eso, bueno, ahora no, me contó una vez que estaba por la noche y pasaron por encima. Bien, bueno, pues entonces dices, bueno, la caída de Siria es debido a esta gente. Esta gente entra, sale, se pasea, bombardea, rompe las fronteras, entra en países como Líbano, bombardeando a los de Hezbollah, los bombardea y como ponía el ejemplo antes Martín, ¿qué pasa? Que la ETA no estaba en el sur de Francia. Podríamos haber logrado San Juan de Luz, Biarritz, Burdeos. ¿Por qué no? Si estaban ahí, bombardeas todo y lo dejas plano para hacer otro resort. ¿Y qué pasa? ¿Lo hubiéramos hecho? ¿A qué no? Y vuelan 20 drones o 10 drones Polonia y se arma de San Quintín. Estos están entrando y bombardeando en Líbano, en Irán. En Irán lo han bombardeado y han matado a dirigentes de Irán porque dicen que son colaboradores, porque lo digas tú. Y lo mismo Siria, todo. Bueno, ahora Qatar. ¿Y va a pasar algo? ¿A qué no pasa nada? Y dices, bueno, ¿y por qué esa bula con esta gente que son los innombrables, como dice un amigo común que tenemos que se llama Pedro y que vive en Barcelona? Y a ver, estos innombrables, ¿qué pasa? Que pueden hacer lo que les dé la gana, en todos los países que les dé la gana, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Y tú no puedes ni poner en duda otras cosas, ni siquiera pensar que os habéis equivocado, que en vez de un 6 a lo mejor no era un 6, que era la 10ª parte, o menos incluso. No. Esos son verdades y son artículos de fe. Sin embargo, esta gente entra, sale, invade, agrede a naciones con identidades propias y con sus gobiernos y con teóricamente sus parlamentos, sean como sean, esos parlamentos me da igual, son países, son naciones independientes y estos bombardean lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Y eso sí, todo lo justifica, claro, es que a ellos no les dejan, les están atacando continuamente. Bueno, chicos, no lo sé lo que están atacando, pero es que lo que están haciendo es infumable, es infumable. Y hay que condenarlo, que a su vez lo están condenando estos hijos de puta de españoles, pues, aunque les jorobe, los Arnaldo Otegi y su panda son españoles y todos los demás Madrid y todo está, o menos lo que sea, son todos españoles, pero son los hijos de puta, con perdón, para putas. Como tenemos que tomar partido, como están estos en ese lado, que se han equivocado, que lo del reloj es verdad, han acertado, aunque sea una vez o 2 veces al día, bueno, pues yo tendré que actuar con lo que yo pienso. Cuando yo coincido con cosas que dice, por ejemplo, Vox, nadie me lo echa en cara, ¿eh? Y sin embargo aquí es que estás diciendo lo mismo que dicen. No estoy diciendo lo mismo, ni en las mismas condiciones. Estoy diciendo cosas totalmente distintas, pero doy la razón al pueblo palestino porque la tiene. Y bueno, no sigo porque... Sí, es que ya hemos pasado la 1:30 y si no luego el programa es tan largo la gente ni empieza a verlo. Y mira que lo sentiría porque habéis estado los dos magníficos y quiero que se os vean en los 3 temas. Voy a solo recordar 2 cositas, luego os dejo 1 minuto por cada uno, 1 minuto de verdad, y nos vamos. Recordar que esas encuestas que hemos colocado abrumadoramente van acorde con lo que habéis dicho. En la de ¿crees que los incendios que han arrasado España han sido a causa del cambio climático? Ahora mismo un 95% dicen que no y un 5% que sí. En la de ¿crees que el sionismo está llevando a cabo un genocidio en Gaza? Esa será peor, seguro. Esa es un pelín más reñida, pero un 87,5 y un 12,5, pero en el caso de que no es un genocidio. Y el tema si la inmigración está relacionada con la delincuencia, un 100%. Un 100%.
Y recordaros que de momento no hay viernes culturales, recordaros que el 12 de octubre, tengo por aquí el cartel, lo voy a poner ahora mismo, hay un acto convocado por Falange Española Jons en Vitoria, 12 de octubre en Vitoria, como queda un mes, ya iremos hablando de ello. Recordar, como decíamos antes, que mañana se cumplen 12 años de la entrada de los patriotas en esa cueva de ladrones separatistas y hispanófobos que es la Blanquerna. Y nada más, os dejo un minutillo para cada uno y nos vamos. Martín, tú mismo. Bueno, no, yo creo que nuevamente me he extendido. Eso que acabas de poner es precisamente... Te agradezco que me hayas pasado antes no podíais los invitados poner esto y ahora lo agradezco que así no me da tiempo a mí. Sí. Este es uno de los... Este es el plan. Este realmente es el plan de Israel. Y hay otro idéntico para Marruecos, el gran Israel y el gran Marruecos. Este es el plan bíblico. Este es el gran engaño de la historia de Israel, que es tratar de convencernos que un tío otomano, askenazí, que no ha tenido ninguna relación, jamás ha tenido ninguna relación, ni él ni ninguno de los que importamos, de los que importaron con el territorio palestino a lo largo de su historia, porque eran ya europeos y hacía muchas generaciones que habían desaparecido, de 2100 años que habían desaparecido de Israel, pero este es su plan. Su plan ha sido, el éxito de este plan es convencernos de que un pueblo ateo, como era el askenazí del que estoy hablando, el fundador del sionismo y padre del proyecto del Israel, del Estado de Israel, convencernos de que tenía algún tipo de relación con el Israel bíblico. Recordarle a cualquier creyente y a cualquier persona decente que el Israel bíblico no es el Israel geográfico, no es el Israel de un pueblo, no. El Israel bíblico es el pueblo de Dios. Y en este momento el pueblo de Dios, según la visión cristiana, somos nosotros, no es Israel, no es los judíos, no son los judíos. Israel es un concepto, no es una nación ni es un pueblo. Pero ellos han desarrollado esta idea, la idea de un gran Israel que, como veis, se corresponde con lo que ya conocemos, ¿no? Con el intento de invasión del Sinaí, con la ocupación de los países vecinos, con Líbano, con Siria, con trozos de Irak, etcétera, etcétera. Y no os quepa ninguna duda, hemos puesto antes algún mapa que se veía con claridad cuál era el avance, no os quepa ninguna duda que este es su plan y lo van a ir siguiendo, cumpliendo, porque siguen siendo los amos del mundo y manejan todas las teorías conspiranoicas de la Tierra desde hace muchos años. Y el que diga lo contrario es un antisemita y se ha cagado. Sí, porque tampoco saben lo que es ser antisemita. Claro, no saben lo que es semita, no pueden saber lo que es antisemita. Claro. Nacho, un minutillo para ti. Pues no sé, porque en el tema de Israel ya hemos hablado y la verdad que coincido totalmente con este plan, además que tienen ellos clarísimamente. Y el que no lo vea y que esto realmente, bueno, nos llamarán evidentemente, nos llamarán nazis y no sé qué, me da igual. Yo no soy nazi, yo soy falangista pero tampoco me están insultando, o sea que tampoco, porque yo irremediablemente es que no saben lo que dicen, pero no lo soy. Yo lo que siempre quiero es transmitir un poco de esperanza a la gente, el que nos tenemos que unir, acudir a los llamamientos a los que haga Falange, incluso a otros grupos patriotas, da igual, salir a la calle, hay que ponerse ya las pilas, no nos quedemos en casa, la situación es extremadamente grave. Lo que está pasando en Israel, claro que nos influye, como decía antes Martín, claro que nos influye, porque entre otras cosas es el socio privilegiado, Marruecos es el socio privilegiado de Estados Unidos y de Israel, y lo tenemos en el vecino del sur con ansias de expansión, el vecino del sur, ¿no? Entonces, eso en lo que se refiere a política, digamos, vecinal, pero es que internamente la situación es extremadamente grave. Hay que acabar, por supuesto, con este gobierno de sátrapas y de arrebatacapas, pero no son ellos, porque es que los que vienen a lo mejor oliendo mejor o digamos, con toques más sofisticados o más no tan burdos y tan soeces, pero van a lo mismo. Con lo cual, y ya no digo ya las autonomías, no, el sistema, insisto, una vez más. Y eso quiero que quede claro, sobre todo en la gente que nos escucha, que todavía creen que la solución está
en este sistema democrático. Yo cada vez que oigo que el sistema es democrático y que es un defensor de la democracia, porque no digo pistola, pero si no echaría mano a la pistola inmediatamente, porque es peligrosísimo. Hay que combatir, el problema es este sistema, y que este sistema está implantado por unos poderes, no en España solo, por unos poderes que están por detrás, que algo tienen que ver los que acabamos de hablar de ellos. Sí, sí. Y la masonería, por supuesto. Con lo cual, estamos con las conspiraciones. Es que cuando os deis cuenta ya va a ser muy tarde. Y pues, para eso estamos nosotros, para intentar ser la mosca cojonera, con perdón, y de estar insistiendo en esto. A la calle, a la calle, a la calle. Hay que luchar en la calle. No, los partidos no nos representan y no nos van a resolver nuestros problemas. Así es. Nos hemos extendido, pero creo que ha valido la pena. Los 3 temas que los hemos tocado hoy, qué casualidad que detrás de ellos están los mismos, aunque parezcan 3 temas completamente estancos y distintos. Muchas gracias, Martín, por todo. Y a vosotros siempre y a nuestros fieles oyentes. Y muchas gracias a Nacho, el padre de la criatura, que lo he dicho al principio, pues si alguien de los que se ha ido incorporando al programa recientemente no lo sepa, él es el que dio a luz con este proyecto que se llama La Hora de Café y que va a cumplir en enero 12 añitos ya. Y muchas gracias a todos los que habéis participado de una manera o de otra, escribiendo, difundiendo, extendiendo el programa y, por favor, seguid moviéndolo a partir de ahora, porque creo que va a aclarar muchas cosas que juntas creo que no se han dicho en ningún programa hasta ahora. Nos despedimos, por supuesto, con nuestro renunciable Arriba España. Arriba España.